¿Cómo es que Jorge Sampaoli a los 66 años debuta como entrenador en la primera del fútbol argentino en Talleres de Córdoba? ¿Cómo es que Sampaoli empieza por un club del interior o del mal llamado interior? Bueno, hay un montón de preguntas que en el resto del país nos hacen a los cordobeses y yo creo que se empiezan a responder poniendo el foco en el presidente del Club Atlético Talleres. Estoy hablando de Andrés Fassi. Porque el Fassi que conocimos y que revolucionó el fútbol de Córdoba fue un Fassi que tomó el toro por las astas, que tomó siempre decisiones valientes, arriesgadas y jugando al fleje. Este es el Fassi que nosotros conocimos, el que toma este tipo de determinaciones. Porque Jorge Sampaoli, nos decían algunos colegas de medios nacionales, ¿ustedes creen que Milito no llamaría a Jorge Sampaoli para que sea entrenador de Racing? ¿Ustedes creen que, bueno, se supo que Angelici en algún momento le mostró la Bombonera de noche para tentarlo y que pueda ser el entrenador de Boca? ¿Ustedes creen que los clubes grandes, los 5 grandes del fútbol argentino, no quisieran tener a un tipo con el currículum de Sampaoli en sus clubes? El asunto es que los socios no se lo permiten. El asunto es que el costo político que podría pagar un presidente por elegir a Sampaoli entrenador es muy alto. Bueno, Fassi toma determinaciones que por momentos da la sensación de que gobierna de espaldas al pueblo. Quiero decir, es legítimo, es legal, es lícito, ganó las elecciones de forma abrumadora. Fassi va a ser presidente hasta 2029 de Talleres y alcanzará 15 años presidiendo el club de Barrio Jardín, superando a Amadeo Nuccetelli. El predio de Talleres, ese que usted, futbolero argentino, escuchó y que conoce y que sabe que es un predio modelo, lleva el nombre de Amadeo Nuccetelli, que fue el gran presidente de la historia albiazul. Bueno, Fassi lo va a superar en el tiempo presidiendo el Club Atlético Talleres porque ganó una elección histórica, la que más participación tuvo en la historia de las elecciones de los clubes de Córdoba, una de las más grandes del interior del país, ahí abajito apenas de alguna elección de Rosario Central, pero digo, 11.000 y pico de personas participaron, ganó con más de 9.000 votos y demás, entonces tiene una legitimidad absoluta, pero Fassi se arriesga. Porque Fassi trae a Sampaoli en medio del Mundial, que es cuando todos nos acordamos de lo que pasó con Rusia. Y que es cuando parece haberse roto la relación entre Sampaoli y el fútbol argentino. Bueno, a Fassi no le importa eso. Fassi ve el currículum, mira los números en frío, pone el Excel, ve los títulos que tiene, los títulos de entrenador de y los distintos clubes que dirigió, y dice Sampaoli es técnico para Talleres. Y lo trae aún asumiendo un costo no solo político, sino económico. Es cierto que Talleres está bien financieramente. Nosotros analizamos, lo pueden ver en lasaeta.ar, el balance con los números de Talleres y sabrán que Talleres tiene una capacidad para afrontarlo. A ver, se decía que el año pasado en Brasil ganaba algo de 3 millones y medio de dólares anuales. Acá por supuesto que dicen que vino por mucho menos, pero calculando que vino por la mitad, no estamos hablando de más del 4 y el 13% del total de gastos del fútbol profesional. Mientras les digo, los voy chusmeando porque tengo acá los números escritos, suponiendo que puede ganar entre 1,5 millones y 1,5 millones de dólares, no supera el 4 y 13% del total de gasto del fútbol profesional y entre el 2 y el 7% de los ingresos totales. No es un número que le vaya a romper el modelo a Talleres, pero por supuesto que tiene que tener cuidado porque no es irrelevante. No va a ser eso lo importante es la suerte que tenga Jorge Sampaoli dirigiendo al Club Atlético Talleres. Y por supuesto viendo si Talleres puede hacer una nueva venta grande como las que tuvo el año anterior y que lo obligaron este año a que su superávit caiga tanto, porque en 2024 había vendido un montón, no lo hizo luego y por eso es que se vieron esos números. Pero vuelvo a lo de Fassi. Fassi da la sensación a veces que toma las decisiones, lo dijo él, no le gusta consultar mucho, las decisiones las toma él, es un presidente personalista y sí, es alguien que dice, elíjanme a mí para gobernar y yo los voy a llevar al destino que yo veo y que yo avisoro. Tiene la legitimidad porque ganó las elecciones y toma este tipo de decisiones. Lo hizo cuando Talleres peleaba el descenso, miren si no lo iba a hacer ahora. Entonces, es cierto que está acorralado porque Belgrano, su clásico rival, ganó el título que no pudo ganar Talleres, que ganó el título de la Liga de la Apertura de este año 2026, el Pirata. Entonces ahora hay que ver qué hace. Hay quienes dicen que incluso frenaría obras en el predio de Talleres para afrontar un mejor mercado de pases. Es por eso, dicen también, que todavía no hizo una presentación oficial de Sampaoli como entrenador y que lo haría con algunos refuerzos. Sampaoli da la sensación de que llega también con la escoba porque se va Guido Herrera, que fue capitán por lo menos por 8 años de Talleres.
y que se va después de un montón de años en el club. Ya se fue Ortegoza, se iría Catalán, se iría Palomino, que vino para salvar del descenso a Talleres. Bueno, habría un montón de salidas en este Talleres, pero que a mí me parece que empiezan a hablar de la conducción de Andrés Fassi, que es el Andrés Fassi que nosotros conocimos, que es el Andrés Fassi auténtico, que no busca congraciarse con todos, ni con la prensa, ni con todos los hinchas, ni con todos los socios. En algún momento yo sentí que Fassi sí se traicionó a sí mismo. Cuando Fassi le renueva a Tevez, Fassi dice que es en agradecimiento a lo que había hecho, porque lo había llamado a último momento. Recuerdan cuando se había ido Coca, lo llamó, automáticamente vino Tevez, dirigió y logró su objetivo, que fue salvarlo del descenso a Talleres. A mí me suena que eso es más una gauchada que el método que aplicó Andrés Fassi en el fútbol de Córdoba, que fue el de profesionalizar las áreas. Si yo traigo a alguien en agradecimiento me da la sensación de que estoy hablando más de una gauchada que del currículum de alguien profesional para que aplique su trabajo. Entonces, en ese sentido yo creo que es coherente y que lo que se hizo el año pasado fue, para la metodología de Andrés Fassi, un error. Por eso a mí me parece que es coherente que venga Jorge Sampaoli. Si me gusta o no me gusta, no importa, porque ni soy socio de Talleres y no es lo importante acá. Creo sí que si yo elijo como presidente a Andrés Fassi, lo elijo para que tome este tipo de determinaciones. Y corro ese riesgo, porque por eso lo estoy eligiendo, ¿no es cierto? Entonces, ahora hay todo un reclamo de por qué no hay identidad, por qué no están las ex glorias albiazules, por qué no están los últimos ídolos trabajando. Bueno, eso será otra discusión, me parece secundaria, que no apareció en su momento cuando Talleres le iba bien. Entonces, Andrés Fassi se puede amparar en, bueno, ahora que las cosas no se nos dan, y ni siquiera que las cosas no se nos dan, ahora que las cosas se le dan a Belgrano, es que ustedes me cuestionan esto. Y de nuevo, no da ni un paso atrás. Va por Jorge Sampaoli, quizá el entrenador menos querido del fútbol argentino, lo incorpora a Talleres, lo incorpora a sus filas. Hay que ver cómo está la relación entre Sampaoli y Tapia, para que Talleres no termine sufriendo aquel enfrentamiento que sufrió, que luego se reconcilió con el Chiqui Tapia, el presidente de Talleres, que de nuevo, me parece que tuvo momentos en los que se traicionó a sí mismo, poniendo gente de su familia, acusado de nepotismo, de poner gente de su familia a trabajar en el club, de darle lugar a gente por cercanía, por afinidad, por confianza y no por preparación, que fue lo que siempre rigió en el método de Andrés Fassi, y creo que está reencauzando por esa vía, por ese camino, y es el de tomar un currículum, ver cuáles son los logros y en función de eso ponerlo para determinada área. Creo que ahí es coherente, no sé si es correcto, incorrecto, acertado o desacertado, creo que es coherente con la forma de liderazgo de Andrés Fassi. Creo que eso un poco explica el por qué está Jorge Sampaoli aquí en Córdoba, que decimos, ya empezó con su revolución. Hay algo del mercado de pases que se mueve, de jugadores que ya cumplieron un ciclo, que creo yo que Andrés Fassi lo había anunciado antes y no se daba. Por eso digo que siento que en algún momento se traicionó a sí mismo y trajo un entrenador que terminó traicionándose también, porque recuerden ustedes el último partido de Tevez contra Belgrano, poniendo un mediocampo de todos jugadores creativos, un equipo que no había armado nunca, porque Tevez no siente el fútbol así, al menos como entrenador. Tevez es mucho más un entrenador pragmático, que primero priorice el orden, que cuide el arco y que con ese método se salvó del descenso y que cuando quiso jugar no le salió bueno. Fue el clásico, puso un medio campo de juego, sin marca y todos sabemos cómo terminó. Por eso digo que empieza Andrés Fassi a volver a la rutina, al rumbo que mejor destino le llevó, que es hacia donde más lejos llegó. Entonces, más allá de lo que decimos, de que si le vaya bien o le vaya mal, de si a uno le guste o no le guste, este es el presidente de Talleres que nosotros conocimos hace rato, que conocimos cuando vino acá a Córdoba, se sentó y dijo, en las áreas tiene que estar el mejor preparado. Bueno, en cada una de esas áreas. Ahora veremos qué ocurre. Talleres tiene fecha confirmada porque va a debutar contra Newell's el 25 de julio, lo va a hacer de visitante. Y veremos cuál es la suerte de ese primer partido justo contra Newell's, con quien Jorge Sampaoli tiene una larguísima historia. Esa será la primera fecha del Matador. Empieza la era Sampaoli en el Club Atlético Talleres.